Muy buenas noches, los vemos aquí, otra vez, muy buenas noches, los vemos aquí casi tardes, pero en un webinar de aquí, de Mexicanos contra la Corrupción. Para nosotros es un gran gusto recibirlos desde sus casas, porque sabemos que están interesados en este importante tema que vamos a tratar en unos segundos más. Como ustedes saben, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tiene un subtítulo que se dice Iniciativa en favor del Estado de Derecho. Y hemos estado trabajando desde nuestra fundación en 2016 en esto, y en buena medida gracias al doctor Julio Ríos Figueroa, que es no solo amigo de la casa, sino que nos ha ayudado a movernos en todos estos pasillos del Poder Judicial. Así que, Julio, comienzo por darte las gracias por habernos ayudado en Mexicanos contra la Corrupción, porque sí pensamos que sin justicia la idea de acabar con la impunidad y de acabar con la corrupción, o cuando menos de disminuirlas, es simplemente una quimera. Y en esta ocasión creemos, una gran investigación entre manos. Voy a comenzar por presentar a quienes amablemente nos están acompañando desde la academia, desde el Poder Judicial y desde el Poder Legislativo para comentar este trabajo que se enmarca, ya se lo imaginarán ustedes, en la discusión política que está llevándose a cabo y que muy pronto estará en los pasillos del Congreso o en los salones del Pleno y de las comisiones del Congreso, a raíz de la iniciativa que presentó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Así que para mí es muy importante que haya integrantes del Poder Judicial, la integrante del Poder Legislativo y desde luego los académicos e integrantes de las organizaciones sociales, que estamos no solamente para criticar, que no estamos solamente para diagnosticar, sino que estamos, y así lo hemos hecho siempre, para también proponer. En Mexicanos contra la Corrupción tenemos un lema que es que no se analiza ni se diagnostica nada si no viene acompañado de una propuesta. Bueno, pues este es el tercer trabajo de Julio Ríos en acompañamiento con Mexicanos contra la Corrupción. El primero fue el del déficit meritocrático. Por ahí empezamos, por ver qué tan meritocrática era la carrera dentro del Poder Judicial, y vienen muchos de ustedes nos acompañaron, vienen las propuestas. Después, el segundo as fue el buen juez por su casa empieza, en donde ya empezamos nosotros a perfilar lo que sería una propuesta de reforma para el Poder Judicial, y ahora tenemos el gran gusto de presentar quién cuidará a los cuidadores. Este último reporte lleva como subtítulo La independencia y la rendición de cuentas en la nueva reforma judicial. Así que gracias a ustedes que van a comentar esto que presenta hoy Mexicanos contra la Corrupción a través de Julio Ríos. No hablo de los aspectos promisorios de la reforma ya presentada por el ministro presidente de la Suprema Corte, ni tampoco de los riesgos que este implica. Eso se lo dejo al autor de este reporte, y les doy las gracias desde luego a Pilar Ortega, diputada por el PAN y presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, a Miguel Bonilla, magistrado de circuito del Poder Judicial de la Federación, a Leonel Castillo, a quien tengo el gusto de conocer y haber seguido su trayectoria, magistrado de circuito en retiro también del Poder Judicial de la Federación, a Hugo Concha, amigo de la casa, amigo de muchas aventuras, Hugo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y finalmente, bueno, a Laida Sansores, investigadora mucho tiempo del CIDE, ahí es donde la conocí yo, gran luchadora y hoy en día investigadora independiente sobre materias de justicia y un gran referente para nosotros. Así que Julio Ríos, que es el autor de esto y es ahora profesor titular del Departamento de Derecho del ITAM, pero también colaborador de Mexicanos contra la Corrupción y por muchos años profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Julio, te dejo la palabra y por favor sitúanos y permite que nuestros ponentes nos digan cómo ven ellos lo que tú estás proponiendo en quién cuidará a los cuidadores y por qué este título tan peculiar, Julio.
Muchas gracias, María Amparo. Muy buenas tardes a todos. Gracias a las personas que se están uniendo para vernos en este webinario que es de interés para todos los que, como decía María Amparo, se interesan en el tema del Estado de Derecho y la justicia, la procuración y la administración de justicia en México. Quiero, además de dar las gracias a María Amparo, a Sofía Ramírez y al extraordinario equipo de mexicanos contra la corrupción, con quien he tenido la fortuna y el honor de colaborar en estos 3 reportes, como decía María Amparo, dar las gracias a eh, Erika Bárcena Arévalo, que hoy es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y también a la maestra Erika Gómez Mendoza, sin quienes realizar este trabajo, digamos, hubiera sido imposible. Ellas, las dos son extraordinarias. Erika, abogada, antropóloga, y Erika Bárcena y Erika Gómez, historiadora, fue fundamental su colaboración para realizar el reporte. Les mando un saludo y las gracias a las dos. Y también gracias muy especiales a los participantes en el foro de hoy, la diputada eh, Pilar Ortega, a Laida Negrete, a los magistrados Bonilla y Castillo y a Hugo Concha. Es un lujo tener sus voces discutiendo este tema y el reporte que se presenta hoy. No voy a robar mucho tiempo, voy a ser muy puntual con 3 cosas que quiero anotar antes de pasarles la voz para aprovechar que están ustedes acá analizando este tema. Eh, el reporte que, como dice María Amparo, se llama ¿Quién cuidará a los cuidadores? Hace 3 puntos, o bueno, hace varios puntos, pero quiero resaltar 3 aquí. Uno tiene que ver con el contexto en el que se va a comenzar a discutir esta reforma o iniciativa de reforma. Y déjenme lo voy a poner de modo muy claro. No es, yo creo, un buen momento para hacer una reforma judicial, un buen momento político. El partido en el gobierno, como sabemos, tiene una importante mayoría en el Congreso y esta situación inédita en la democracia mexicana, porque desde que hubo transición, digamos, en el año 2000 teníamos un Congreso dividido, esta situación en cualquier lugar, no solamente en México, tiende a generar tentaciones de intervención en el Poder Judicial, de intervención política en el Poder Judicial, en los órganos autónomos, en instituciones independientes. No es algo propio de nuestro partido mayoritario, es algo propio de la dinámica política en regímenes democráticos, ¿no? O sea, una mayoría legislativa con un presidente de su partido tiende a querer tener más control, como es natural, para llevar a cabo su agenda política. Entonces, este tema es una señal que hay que tomar en cuenta para emprender reformas importantes como una reforma de justicia. Lo que complica la situación, esta situación, es que hay muchos asuntos relevantes para el actual gobierno pendientes de resolución en la Suprema Corte de Justicia y en los juzgados y tribunales federales. De modo que abrir la discusión de la reforma judicial en el Congreso, dado que tenemos un gobierno unificado y que hay muchos temas relevantes en la Suprema Corte de Justicia y en los juzgados y tribunales, pues aumenta la presión en nuestros juzgadores para, digamos, atender o para decidir no en la mejor de las circunstancias, para decidir bajo una presión que puede resultar no benéfica para la evaluación, digamos, serena de los temas legal y de los temas complejos que tienen ante ellos. El tercer punto por el que creo que no es un buen momento para hacer una reforma judicial es que el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, ha emprendido ya una serie de cambios muy importantes en el Poder Judicial de la Federación
que atienden los temas que yo diría son más urgentes en este poder y ha mostrado el propio ministro Saldívar que estos cambios se pueden hacer sin necesidad de cambiar la Constitución, sino haciendo algunos cambios dentro del Poder Judicial y, si acaso, a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este es el punto principal del reporte El buen juez por su casa empieza, que mencionaba María Amparo Casar antes. Habiendo dicho esto, si de todos modos nuestros representantes legítimamente emprenden una reforma judicial que implique cambios a las leyes y a la Constitución, entonces yo sí creo que hay que aprovechar las virtudes que tiene la iniciativa de reforma, que son muchas, ¿no? Que es una reforma que está bastante bien hecha desde el Poder Judicial y para el Poder Judicial, como dice el subtítulo de la reforma, y hay que tener cuidado con los puntos débiles. Entre los temas virtuosos, digamos, de la reforma, además de su calidad en la hechura, yo creo que está la consolidación de la Suprema Corte como órgano constitucional, la consolidación de la carrera judicial, el combate al nepotismo, entre otros muchos temas. Sin embargo, quiero apuntar brevemente el que yo veo como el mayor foco rojo de la iniciativa de reforma judicial, y este es la concentración de autoridad y funciones en la cúpula del Poder Judicial de la Federación, es decir, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. Esta concentración de autoridad y funciones puede poner en riesgo la independencia judicial interna, es decir, la independencia de los jueces y magistrados federales frente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los consejeros de la Judicatura. ¿Por qué el riesgo? Bueno, porque se dan tantas funciones y tanta autoridad a la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura que se hace posible la confusión del poder jurisdiccional de la Suprema Corte, es decir, la interpretación de la Constitución, con el poder administrativo del Consejo de la Judicatura y la vinculación entre Corte y Consejo, de modo que nuestros jueces y magistrados federales pueden llegar a sentir una presión que no muchas veces puede ser debida en cómo deciden asuntos relevantes. ¿Por qué? Porque con la interpretación de la Constitución y el poder administrativo del Consejo, por ejemplo, dónde se van a desempeñar los jueces, en qué lugar, en la Ciudad de México, en otro lugar, en su estado natal o en otro lugar, el poder de sanción y el poder disciplinario del Consejo, el poder de transferencia, o sea, se combinan autoridad jurisdiccional y autoridad administrativa de un modo que puede vulnerar a jueces y magistrados para que tomen decisiones de un modo, digamos, independiente y autónomo. Tercer y último punto. El Poder Judicial de la Federación en México viene con una trayectoria, si lo vemos desde, digamos, los últimos 30 años, muy positiva. Si comparamos al Poder Judicial de la Federación antes y después de la reforma judicial de 1994, claramente está mucho mejor. Es la independencia interna, la independencia externa, el desempeño, la composición de nuestro Poder Judicial es mucho mejor. ¿Hay mucho por hacer? Sí, pero ha mejorado considerablemente. Después de la reforma de 2011, nuestros jueces y magistrados están también más claramente enfocados a la protección de los derechos humanos. O sea, la trayectoria del Poder Judicial de la Federación es muy positiva, sin que esto signifique que no haya muchas cosas por hacer. Entonces, la reforma, en cierto modo, está enfocada en una institución que es la mejor en términos del sistema de administración de justicia. ¿Qué instituciones requieren más atención que el Poder Judicial de la Federación? Yo creo que los poderes judiciales de las entidades federativas y las fiscalías también de las entidades federativas. O sea, si vamos por la reforma judicial, si nuestros representantes deciden ir, yo creo que es muy importante hacerlo, pero no hay que perder lo ganado. El Poder Judicial de la Federación en toda la constitución de instituciones que componen el sistema de justicia es la mejor, sin que, de nuevo, repito, no es que no haya cosas por hacer, pero está muy bien, entonces habría que enfocarse en fortalecerla.
y en todo caso también hay que incorporar las instituciones del sistema que requieren más atención, fiscalías y poderes judiciales locales, yo creo. Con eso termino. Muchas gracias de nuevo a todos por participar. Es un lujo poder escucharlos y gracias, María Amparo. Gracias, Julio. Bueno, damos ahora la palabra a nuestros ponentes y les recuerdo nada más que tenemos cada uno de nosotros 8 minutos y después hará Julio, una vez que yo me retire, Julio una ronda para poder abrir réplica o contrarréplica, como ustedes juzguen necesario. Y sabemos que leyeron el reporte, entonces pues veamos cuáles son los aspectos promisorios y estos riesgos de los que nos anuncia o que nos anuncia Julio Ríos. Doy la palabra entonces, diputada Pilar Ortega, por favor, si nos hace favor con tu comentario, Pilar. Muchas gracias. Gracias y en primera instancia un saludo a todos quienes nos siguen en las redes sociales, en la presentación de este estudio tan interesante, quien cuidará a los cuidadores, independencia y rendición de cuentas en la nueva reforma judicial. Saludo con mucho gusto a María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por supuesto al magistrado Miguel Bonilla López, al magistrado Leonel Castillo González, a la maestra Laida Negrete, al maestro Hugo Concha Cantú y por supuesto al doctor Julio Ríos Figueroa, que encabezó esta investigación. El análisis que hoy nos está presentando Mexicanos contra la Corrupción nos brinda una importante perspectiva en cuanto a la propuesta de la llamada reforma con y para el Poder Judicial, que fue promovida, como ya se dijo aquí, por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por una parte, resalta el objetivo que plantea la propuesta en el sentido de que se reafirma o se pretende reafirmar la independencia judicial y al mismo tiempo se dice que se está buscando corregir aquellos factores que han minado la legitimidad del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, también refiere el estudio cómo esta propuesta de reforma señala el peligro intrínseco que acarrea la misma, es decir, cómo esta propuesta que hoy está pues en el Senado tiene algunos rasgos que pudieran considerarse de alerta, en el sentido que puede vulnerar la independencia interna del Poder Judicial por fortalecer de manera sustantiva a la Suprema Corte y a el Consejo de la Judicatura Federal, que de por sí ya tienen unas asimetrías importantes respecto al resto de los integrantes del Poder Judicial. Esta tesis me parece es el hilo conductor de este estudio que hoy estamos analizando y nos advierte en el camino diversos rasgos muy importantes a tomar en cuenta durante este proceso de discusión o del proceso de discusión eventual de esta reforma, aspectos a que me gustaría referirme justamente en mi intervención, si tengo el tiempo. En primer lugar, creo que es muy interesante y el doctor Figueroa lo acaba de señalar cuando habla de las frecuentes tentaciones políticas que pudieran darse de aprobarse la reforma en los términos en que está presentada, principalmente cuando cuentan con la mayoría legislativa para hacerlo. Al respecto, es muy importante reafirmar que toda iniciativa debe contemplar las condiciones necesarias para desarrollar un esquema de check and balance que posibilite una adecuada coordinación entre los poderes de la Unión, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, en aras de obtener un Estado funcional y organizado que proteja y garantice los derechos fundamentales del debido proceso y el acceso a la justicia que se encuentran consagrados en nuestra Constitución. Por otra parte, también es importante mencionar que hay cuestiones en la práctica que escapan al ámbito legislativo, pero que pueden ser subsanadas con otros criterios. En este punto es indispensable volver
hablar de la importancia de la cultura de la legalidad, entendida como un mecanismo de autorregulación individual y de regulación social que exige por parte de los ciudadanos una armonía entre el respeto a la ley, las convicciones morales y las tradiciones y convenciones culturales. En cuanto a la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como contrapeso en relación con los otros poderes, este se apuntala aún más cuando se advierte que el máximo órgano jurisdiccional tiene un papel fundamental en el control del poder que podemos identificar en dos vertientes, el control lato sensu y el control del poder político en sentido estricto. Para el logro de este objetivo es fundamental entonces la propuesta del sistema de precedentes que se tiene contemplado en el proyecto presentado, porque se ajusta en la línea del parámetro de independencia que menciona el propio doctor Ríos en el estudio, una regularidad que eluda todo extremo, ya sea de la absoluta o de la nula independencia judicial en cuanto a los criterios establecidos por la superioridad. Otro de los puntos fundamentales del análisis es el estudio de la propuesta de colocar a la escuela judicial como la base de la carrera judicial. Comparto plenamente la preocupación que se señala en este estudio, en donde de alguna manera se cuestiona la autonomía que debe tener la escuela judicial, buscando que el comité académico tenga mayor duración y los profesores investigadores sean de planta y puedan hacer carrera académica dentro de la escuela. Esto disminuiría considerablemente la injerencia en los recursos humanos que suelen ocurrir en cada cambio de ministro presidente. Esta propuesta fortalece la pretensión de lograr construir una escuela especializada como cualquier instituto de investigación y especialización que tenga a sus profesores e investigadores estudiando permanentemente las carencias al interior del Poder Judicial, así como las necesidades más apremiantes para la capacitación. En este punto hago énfasis en la necesidad de la preparación de la capacitación en materia de ética judicial y de juzgar con perspectiva de género, que sigue siendo, creo, una asignatura pendiente en el ámbito de la justicia. Ahora bien, en cuanto a lo que es quizá la problemática más aguda que pretende combatir la propuesta, que es justamente lo que se ha venido señalando reiteradamente en las presentaciones de esta propuesta por el propio Poder Judicial, es el combate al nepotismo y el balance entre discrecionalidad y control de selección de personal en los órganos jurisdiccionales. Es importante recuperar que la iniciativa plantea el uso de los cambios de adscripción para desintegrar redes familiares. Es importante poner atención a este punto, pues lo que se busca no es restringir de manera absoluta el acceso a un cargo de cualquier persona que tenga un grado de parentesco con algún integrante del Poder Judicial, sino que en caso de que así lo pretenda, lo haga en un plano de igualdad con respecto a los otros aspirantes. Para ello se consideran mecanismos idóneos el ingreso por concurso y la limitación de las contrataciones de familiares en cargos geográficos o altamente o jerárquicamente cercanos. Me queda ya un minuto, trataré de concluir esta primera intervención. Quisiera también comentar como otro punto que considero importante, la parte que toca el estudio referente a que la Suprema Corte de Justicia no puede ser juez y parte al conservar la designación de la dirección y del consejo académico de quienes integran la escuela judicial, y coincido con que es muy importante que ellos también sean designados por examen y competencia y comparecencia pública ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se deba tomar en cuenta su carrera profesional. Bueno, yo aquí concluyo esta primera intervención y pues posteriormente me gustaría también tocar algunos otros aspectos. Gracias. Diputada, ojalá y en comisiones y en el Pleno puedan poner estos argumentos y que se escuchen en efecto por el partido que hoy en día tiene la mayoría, pero son buenos puntos y tocan el abanico de problemas que cuando menos vienen en este reporte y los anteriores
de Julio Río. Damos la palabra ahora al magistrado de circuito en retiro del Poder Judicial de la Federación, Leonel Castillo, si nos haces favor de compartir tus reflexiones. Sí, cómo no, muchas gracias. Reitero el gusto de compartir este foro con todos los integrantes que nos estamos viendo aquí y que no voy a repetir sus nombres, como ya se ha mencionado, ni la buena relación que profesionalmente hemos tenido durante tanto tiempo. De modo pues que ante el tiempo que tenemos, que bien decía Renato Leduc, es sabia virtud conocer el tiempo, vamos a tratar de aprovecharlo. Ya Julio nos hizo favor de presentar su tesis, que para mí es la esencial, y las demás son formas de arroparla. Hay en la propuesta, en la iniciativa, un exceso de facultades para la cúpula del Poder Judicial, tanto para la Suprema Corte en aspecto un tanto cuanto administrativo, pero sobre todo en el aspecto jurisdiccional. Y en el Consejo de la Judicatura también un cúmulo muy considerable que pone en riesgo a los juzgadores en caso de aprobarse en cuanto a su independencia interna. Aclaro de inmediato que estoy completamente de acuerdo con esa tesis principal. Yo tal vez cuestionaría otros aspectos de la reforma. Me parece pendular la situación de la relación con los familiares. Tendría algunas otras, pero me quiero concretar a los comentarios sobre el reporte que es nuestro objeto el día de hoy. Y por tanto voy a hacer algunos comentarios concretos a ver hasta dónde me alcanza el tiempo. En primer lugar, me parece que ese resultado que ve el autor del reporte es consecuencia de la forma en que se elaboró y se presentó la iniciativa. Es una iniciativa vertical desde los puntos altos. Yo no conozco que se haya consultado sobre la misma a los demás sectores, a los demás grados del Poder Judicial de la Federación. No sé siquiera si la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados del Circuito haya sido consultada o haya dado alguna opinión. De manera pues que ya tiene un tinte antidemocrático esta iniciativa. En tanto que un principio de la democracia, y lo sabe muy bien Pilar Ortega, es que las cosas deben construirse de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Entonces, esta es una iniciativa del presidente de la Suprema Corte, ni siquiera de todos los ministros, y él así lo dijo desde el principio. Iniciativa mía y de mi equipo. Yo creo que ahí ya estamos en falta. ¿Sí? Y trae las consecuencias también con la misma visión de verticalismo de pirámide, vienen las consecuencias que ahora nos menciona el reporte. Quiero decirle a don Julio y quizás a todos los demás que vale la pena en nuestros trabajos y en nuestras exposiciones quitar esa idea de jerarquía en el Poder Judicial de la Federación. Bien lo decía Calamandrei desde hace mucho tiempo. Cuando el juez decide, no hay jerarquías. Nadie es superior como juez que nadie. Lo dije durante mis 48 años como juzgador. No lo digo ahora que estoy en retiro. Jamás reconocí ni al ministro presidente, ni a los demás ministros, ni a ninguno otros como mis superiores. Lo que hay en el Poder Judicial y debe haber es un régimen de competencias, donde cada quien en su momento
va a hacer su señalamiento y va a exponer su criterio y a tomar su decisión. Se repite mucho en el trabajo esto de los superiores jerárquicos. Creo que es negativo. Creo que no debe fomentarse esto, porque si ya de por sí el trabajo lo dice, ya hay la mentalidad de verticalidad entre los juzgadores, que es cierto, en muchos lo hay, pues cuando le decimos, este es tu jefe, este es tu superior jerárquico, creo que no lo estamos haciendo bien. Y esto va con un párrafo que viene en la página 35 del trabajo, donde se dice precisamente que ante falta de independencia interna, los juzgadores no pueden de plano resolver como se debe, porque van a tener temor qué va a pensar el superior, si lo van a promover, si no lo van a promover, etc. Debemos tener fe. En las épocas más difíciles, hasta de dictaduras, hemos tenido jueces ejemplares que han sabido sobreponerse a las circunstancias del caso. De manera que pienso que se puede dar. Hay algo que quiero también recalcar. En aras de la funcionalidad del Consejo, se está reduciendo totalmente el derecho a la jurisdicción por parte de los juzgadores y de los empleados del Poder Judicial de la Federación. Resulta que en aras, pues, de la eficacia, de la prontitud, se está dejando atrás un derecho humano. Los jueces, igual que cualquier otro ciudadano, tienen y deben tener y debe respetárselos el derecho a la jurisdicción. Desde el momento en que la designación de jueces, los acuerdos del Consejo y muchas actividades del Consejo no son impugnables, entonces quiere decir que pueden violar un derecho a la jurisdicción y muchos otros derechos humanos sin que nadie pueda tocarlos. Un defecto que ya viene desde origen en el Consejo. O sea, que aquí se aplica aquel viejo dicho. En casa de herrero, asadón de palo. Me salto varias otras cosas que tenía porque quiero dejar también establecido. Quien quiera hacer una verdadera reforma judicial, una de fondo que toque lo más importante, tiene que tocar lo que ya dice el trabajo también, aunque un poquito de lado, la integración del Consejo de la Judicatura. Y en la integración del Consejo, como lo decía la reforma del 94, tienen que intervenir los jueces y magistrados. Los jueces y magistrados no tienen una incapacidad de ejercicio. No es posible que se les encomiende la tutela de los mayores derechos humanos, de los patrimonios, de las familias, etcétera, pero se tenga desconfianza de que estos puedan hacer mal uso de su facultad para escoger a los consejeros que pertenecen al Poder Judicial. Que los ministros designen, los ministros no representan a los órdenes de la judicatura. Mientras esto no se lleve a cabo, no habrá una verdadera reforma judicial y una verdadera garantía de independencia. Hay textos al por mayor de la doctrina y de los prácticos donde demuestran que la verdadera independencia en todos los órdenes está con la representatividad y todavía que esa representatividad entre los jueces sea también equilibrada, que no nada más sea una cabeza de los mismos jueces o los de antigüedad o qué sé yo, que se busque un equilibrio. El día que tengamos unos consejeros de la judicatura que representen verdaderamente a jueces y magistrados, creo que ya iremos caminando de mejor manera. Muchas gracias.
Gracias. Decía yo, muchas gracias, maestro Leonel, siempre se aprende de usted. No se consultó, es una iniciativa de la cúpula. Segundo, vale la pena rescatar la idea de la jerarquía. Calamandrei, cuando el juez decide, no hay jerarquía. El tercero es el derecho a la justicia que tienen los propios jueces y magistrados. Y finalmente, una reforma de fondo tiene que tocar necesariamente la integración de este órgano tan importante que le decimos administrativo, pero que es un órgano también político, que es el Consejo de la Judicatura. Espero haberlo interpretado bien, maestro Castillo, y damos ahora la palabra a nuestro siguiente ponente, que es Miguel Bonilla, magistrado de circuito del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Quiero agradecer a Julio, antes que nada, por haber considerado conveniente mi presencia en esta tarde. Creo que tengo algunas ideas que podrían abonar a su tesis principal y él las podrá valorar y desde luego ustedes también. También el agradecimiento a Julio tiene otro sentido. Desde hace algún tiempo se ha dedicado a examinar al Poder Judicial de la forma en la que creo que debe ser hecha la crítica a quienes nos dedicamos a la judicatura. Podemos distinguir dos clases de crítica. Una crítica constructiva que busca precisamente comprender quiénes somos, comprender cómo funcionamos, para poder entender cuáles podrían ser las vías de mejora. Hay otra crítica, sin embargo, que me parece mala, que me parece negativa, me parece destructiva, que tiene que ver con el hacer señalamientos que más bien han de ser entendidos como expresiones de presión respecto de el quehacer que realizamos magistrados y jueces. Por tanto, agradezco a Julio que esté enseñándonos que se puede hacer una crítica de la justicia constructiva, que tiende a profundizar, a comprender y a encontrar vías de mejoramiento. Bueno, se ha hablado hace unos momentos de que lo que está en juego a final de cuentas es la independencia interna del Poder Judicial de la Federación, dadas el contenido de algunas de las reformas que se están planteando. Yo me limitaré a ilustrar algunos ejemplos en la iniciativa de reforma que apuntalan en esa dirección, a menoscabar la independencia interna. Vamos a ver un ejemplo. Hay una propuesta de reformar un artículo, el 86, fracción 37, que refiere que el Consejo de la Judicatura Federal podrá iniciar visitas extraordinarias a los tribunales y juzgados, pero no porque haya indicios de una falta grave, no haya indicios de que el magistrado, el juez, estén incurriendo en algún tipo de falta administrativa o en algún tipo de conducta indebida, tal vez hasta de carácter penal. No, se dice, podrá iniciarse una visita de inspección si a juicio del Consejo existe cualquier asunto de trascendencia. Esto me parece que es justo un ejemplo de estas disposiciones que, de aprobarse, minarían la independencia interna de magistrados y jueces. El fundamento de una visita de inspección tiene que ver con determinar el comportamiento ordinario y regular de un tribunal o de un juzgado a lo largo del tiempo. Eventualmente, cuando se tiene conocimiento de que en un tribunal o en un juzgado hay indicios suficientes que permitan considerar que hay conductas indebidas, se puede también establecer la figura de la visita en su carácter de extraordinaria. Pero suena, me parece, fuera de lugar que se pueda ensayar una visita sobre la base de que a juicio del Consejo haya cualquier asunto de trascendencia. Otro ejemplo. En la ley de carrera judicial se propone que será una causa de readscripción de los magistrados y jueces el que el Consejo perciba posibles conflictos de interés. El tema de crítica de esta disposición propuesta está en que queda completamente la discreción
a la completa subjetividad del Consejo, me parece, el establecer cuándo se puede percibir acaso un posible conflicto de interés. Los conflictos de interés, como sabemos, o existen o no existen, pero no los podemos presuponer. Y tal cual está redactada esta disposición que se propone, pues en realidad deja abierto al Consejo de la Judicatura el que pueda, con la subjetividad que sea, determinar la procedencia de un cambio de adscripción de un magistrado y un juez. ¿Por qué esto es importante? Los magistrados y jueces nos hemos dedicado a la judicatura porque podemos combinar perfectamente nuestras aptitudes de juristas con una institución que tiene fines nobles y que requiere pericia técnica. Nos hemos dedicado a esta función durante un largo trecho de tiempo. Y esto significa el asentar, desde luego, raíces en ciertos lugares. El hecho de que se readscriba a una persona en términos tales como que se puedan percibir posibles conflictos de interés, me parece que atenta contra la idea de que, por el contrario, la idea es que los tribunales estén conformados por personas que hayan permanecido un largo tiempo en esa sede tribunalicia para los efectos de poder generar una jurisprudencia uniforme. Otro ejemplo. Se plantea en forma extralógica que los secretarios de estudio y cuenta de ministro puedan pasar directamente a magistrado de circuito, a la vez que se les permite concursar para el cargo de juez de distrito y se les equipara a los jueces de distrito, cuando evidentemente la función que realizan los jueces es de muchísimo mayor responsabilidad que la del secretario. Pero esto también implica una injerencia en la vida de un tribunal, en la vida interna de un tribunal que está perfectamente definido en cuanto a su integración, y ya no desde el Consejo, sino desde la Suprema Corte de Justicia. Otro ejemplo de estas reglas que me parece que son contrarias a la independencia interna. Hasta este momento, cuando hay ausencia de un magistrado en un tribunal colegiado de circuito, por ejemplo, se puede actuar con alguno de los secretarios del mismo tribunal que satisfacen ciertos requisitos, particularmente el de la edad. Bueno, lo que dice la reforma es que para evitar que haya favoritismos, ese es el fundamento, en los casos menores a 15 días, el tribunal no podrá sustituir a uno de sus integrantes con un secretario, sino que el tribunal dejará de decidir y de resolver, salvo aquellos asuntos que tengan carácter extraordinario o urgente. ¿Qué significa esto? Que durante 15 días no se va a poder resolver. Si tomamos en cuenta que en promedio se sesionan alrededor de 30 asuntos en cada una de las sesiones ordinarias, estamos hablando que durante 15 días se van a dejar de resolver 60 asuntos. Después se dice, cuando la suplencia tenga que ser mayor a 15 días, no serán los magistrados los que intervengan en la designación de la persona que podrá suplir al magistrado ausente, sino que lo hará el Consejo de la Judicatura a través de una lista conformada por 4 clases de personas. Aquellas que no tengan adscripción, pero que hayan sido ya vencedoras en un concurso. Quienes hayan participado en un concurso hayan obtenido calificaciones aprobatorias, pero que no hayan resultado victoriosas. Las que funjan como secretarios de estudio y cuenta de ministro y otros secretarios, si es que los medios anteriores no son suficientes. Bueno, respecto de los primeros, si un juez ha concursado para magistrado y no tiene adscripción, en realidad más bien lo que esperaríamos es que el Consejo permita la adscripción pronta de esa persona en una vacante definitiva. De las segundas, esto es, aquellas que no resultaron victoriosas, pues parece ser que tampoco es exactamente idóneo que una persona que no resultó vencedora pueda, sin embargo, ejercer la función. En fin, he querido ejemplificar de manera muy rápida diferentes aspectos de la reforma que, desde mi punto de vista, permiten ejemplificar perfectamente la idea de Julio en cuanto a que hay
si no se piensan bien las cosas, un menoscabo de la independencia interna de tribunales y juzgados. Dejo por acá mi comentario. Gracias. Algunos de los importantes puntos que nos da el magistrado Bonilla están en el estudio, pero aquí los tratas con gran amplitud. Miguel, muchas gracias, sobre todo muchas gracias por ser tan didáctico y poner algunos de los aspectos que menoscaban desde tu punto de vista la independencia y la autonomía de los jueces, ¿no? El Consejo que puede hacer visitas de excepción, visitas sorpresas, y no porque haya indicios, sino únicamente pues, por ir a checar. Segundo, que será causa de readscripción si se juzga que hay conflicto de interés, pero no queda claro, o sí queda claro y no está bien, quién es el que decide que hay conflicto de interés. El tercero, la injerencia en la vida de un tribunal. El cuarto, evitar favoritismos. Bueno, o dice la reforma que con fin de evitar favoritismos durante 15 días no se podría resolver. Si ya de por sí tenemos fuertes rezagos en el Poder Judicial, pues esto llevaría a que, como dices tú en las cuentas, pues se podrían quedar en vilo 60 asuntos en periodos muy cortos de tiempo y finalmente que pues, los magistrados no tengan injerencia en ciertos asuntos del Poder Judicial, pues no parece lo más conveniente, ¿no? Se toman en cuenta, pues yo espero que la diputada Pilar Ortega, que la veo que está muy pendiente, porque creo que esto va a enriquecer la discusión que eventualmente se dé en el Congreso. Doy ahora la palabra a Laida Negrete desde el punto de vista de una estudiosa muy, muy acuciosa, lo mismo que Hugo, que después será su turno, muy acuciosa del Poder Judicial y de la justicia en México. Laida, por favor. Muchas gracias, María Amparo. Gracias a todos por esta invitación. Me siento muy halagada de estar en esta mesa virtual. Julio, yo quiero empezar por felicitarte porque creo que pues eres uno de los pioneros en estudiar lo que son temas importantísimos en el Poder Judicial Federal. O sea, tu estudio que pone la palabra nepotismo en el título, que cuando salió era así como, daba escalofríos, en realidad ponía la flecha en el lugar, en el blanco. Y tan es así que ha sentado agenda y que se ha retomado incluso con ese término mismo, nepotismo, tanto en las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal como ahora se habla para promocionar esta reforma judicial. Entonces, es de los estudios académicos que afortunadamente logran salir a la luz y sentar agenda, y gracias a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que hacen que este conocimiento se canalice a los lugares donde importa. Entonces, felicito a ambos. ¿Qué haríamos sin las organizaciones de sociedad civil, que son observadores imparciales, pero además de largo plazo? Porque los políticos van cambiando de agenda, van desapareciendo, pero estos temas que nos importan a todos subsisten. Sí, yo resumiría el punto principal del reporte, quién cuidará a los cuidadores, como la Corte tiene todo el poder, el Consejo de la Judicatura Federal, todo el poder, nada de controles. Entonces, todo el poder, nada de controles. Eso resume la propuesta en muchos de los aspectos, esta propuesta de reforma al Poder Judicial Federal. Entonces, me voy a concentrar justamente en los temas que abarca el reporte y no aquellos que quedaron fuera, porque como tú bien dices, dejas fuera toda la parte que es de robustecer las competencias constitucionales, que entiendo para la mayoría de los abogados las ven como positivas, donde hay mucho más fuerza de los asuntos decididos por la Corte, como un sistema de precedentes, donde hay la esperanza de que este análisis que hace la Corte pueda tener efectos generales de una forma más sencilla, etc. Entonces, esos los dejo aparte, pero los que sí tratas y que tú tomas como, bueno, hay dos ventajas
y una gran desventaja. Y dentro de las ventajas creo que fuiste como muy caritativo. O sea, dijiste que dentro de las ventajas está la posibilidad de darle, de coartar el nepotismo y por otro lado fortalecer la carrera judicial. Sin embargo, cuando uno analiza más a profundidad la propuesta, uno se da cuenta que acaban estos dos puntos siendo muy vulnerables por el tema que tomó, que justamente trató Miguel Bonilla, el magistrado Miguel Bonilla, que es que el Consejo de la Judicatura Federal acaba dominándolo todo, ¿no? Dominando el juego. Entonces, esto que parece como casi como una etiqueta de venta de vamos a acabar con el nepotismo, en realidad no parece ser que no tiene suficientes dientes y me encantaría oír tu opinión, Julio, pero entonces es más una etiqueta que una posibilidad real de controlar. Pero además, ¿en qué se está enfocando? Se está enfocando en realidad en atar de manos a funcionarios de primer y segundo nivel, pero deja intocado todo el poder, como tú bien dices, de los magistrados, de los consejeros de la Judicatura Federal y de los ministros de la Corte. Porque lo que importa en el nepotismo no es el problema de estar generando empleo a familia, ¿no? Que eso puede ser muy cuestionado, sino también la capacidad de injerencia y de influir en las decisiones jurisdiccionales a partir de familias, que de nuevo es el tema de independencia interna. Eso es lo que importa. Entonces decir, bueno, no voy a dejar a los magistrados emplear a nadie de la familia, los voy a sancionar, los voy a perseguir, pero los ministros y los consejeros sí vamos a seguir influyendo de muchas maneras en los nombramientos y tratando de preservar esa cultura de jerarquía y de verticalidad que hay que erradicar en el Poder Judicial Federal, ¿no? Entonces, pues es una ventaja a medias. Y la otra que tiene que ver con la carrera judicial de nuevo, es la escuela, los sistemas de evaluación, más concursos, pero al final vuelven a ser controlados por la cúpula. Entonces, la ventaja, aquello que parece una ventaja, pues es como una ventaja a medias. Entonces, de ahí que se vuelva indispensable, Julio, que esta pregunta que tú planteas, la contestes. ¿Quién debe de cuidar a los cuidadores? Te animo a que nos la contestes, porque de ahí es donde está la propuesta que nos puede ayudar a mejorar. Dices muy de pasadita, bueno, pues a la Corte, con sus recursos económicos, pues el Consejo de la Judicatura podría limitar el derroche de recursos en el alto tribunal, ¿no? Entonces, pero ¿y al Consejo? ¿No? Acabamos de ver un Consejo que yo te nombro, te vigilo, te amenazo, te castigo, te corro, te meto a la cárcel prácticamente, ¿no? Es un enorme poder y eso tiene que ver. Si hay algo que hay que preservar hoy es la independencia al interior. Muy importante. Y yo lo pondría muy por encima incluso de la independencia externa. Porque en el momento en que tú cortas los cordones umbilicales dentro, y en la medida en que se van yendo los ministros y van cambiando los consejeros, entonces tú vas a tener un poder judicial sano, libre, como lo decía también el magistrado en Retiro, Leonel Castillo. Entonces, te animo a que contestes eso ahora o en tu próximo reporte, ahora en los 3 minutos que te quedan, o en tu próximo reporte, pero también quisiera, y con el minuto que me queda, decir que vale la pena también hacer un análisis sobre de la cantidad de recursos que usa el Poder Judicial Federal y con qué eficiencia se usan. Hay una sensación de que este es un Poder Judicial caro. Es decir, que esto que logramos nos sale muy caro y entonces seguirle entrando a la parte de análisis de recursos, dónde se gasta, cómo y si es razonable o no, yo creo que es muy importante. Y finalmente, como tercera tarea, ya para concluir, Julio, y no abrumarte, valdría la pena escribir que sí funcionó. Tú empezaste diciendo, es otro Poder Judicial 1994 ahora. A mí me tocó ser de esas arrastralápiz
en la reforma del 1994, era principalmente la que llevaba el archivo de Word de las cosas que se estaban proponiendo, ¿no? Pero parecía algo tan ambicioso y que iba a ser imposible de lograr. Y hoy sí creo que tenemos, en la perspectiva de la mayoría de observadores, un poder judicial que es muy respetable. Entonces, empezar a engarzar esas perlitas de lo que sí funcionó, creo que también es algo bueno y que daría mucha esperanza. Con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laida. Ahora sí ya no me equivoqué y prendí mi micrófono. Pues un reto, vaya reto que te pone Laida. Así somos las mujeres, ponemos retos por delante y además los resolvemos. Pero bueno, difícil contestar esa pregunta. Ojalá y lo puedas hacer. Si no, al final del seminario yo te prometo que a ver de dónde sacamos recursos, pero creo que Laida tiene razón y que tenemos que contestar esa pregunta. Laida, felicidades. Bueno, yo no soy de la tribu de ustedes, pero nunca había oído esto de, bueno, y la independencia de los jueces y magistrados, muy preocupados por la independencia del Poder Judicial y no nos preocupamos por la independencia de los jueces y magistrados. Me parece un punto magnífico. Y bueno, pues las dos ventajas a medias que nos platicas de atar de manos a quien no sea integrante del Consejo de la Judicatura o de la Suprema Corte de Justicia. Y lo de la carrera judicial, que bueno, pues ya publicó un reporte sobre eso, Julio, y sí, en efecto suena muy, muy bonito en el discurso, pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando le das ese poder nada más a estos dos órganos? Así que, pues, gracias, muy pertinentes tus comentarios, Laida. Y por último, Hugo Concha, gracias, colega, que en mi casa siempre ha sido también el instituto. Muchas gracias, María Amparo. De verdad o sea, no quiero echar rollo formal, pero me da un enorme gusto estar con amigo de cuántos años, querido Miguel, con el señor magistrado Leonel Castillo, que también hace muchos años coincidimos. A Laida la conozco también desde que era chiquitita, ¿no? A la diputada no hace tanto, hace poquito. Y Julio, que es un gran colega y compañero. Y a María Amparo, pues también, como ella lo dijo, tantas y tantas batallas. Muchas, muchas gracias por invitarme a esta mesa. Creo que esta mesa es un pequeño espacio de los cientos que hacen falta para contrarrestar, y perdón que lo voy a decir así, una reforma que está siendo muy publicitada, pero con verdades a medias. Lo tenemos que decir con todas sus palabras, porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene múltiples foros. Tenemos esta formalidad y deferencia a los ministros de la Corte y en particular al presidente de la Corte, sea quien sea, no estoy hablando de Arturo Saldívar en lo particular, que cuando el presidente de la Corte habla, todo el gremio de abogados y todo el gremio que se dedica a las cuestiones legales y jurídicas escuchan y respetan. Pero eso no quiere decir que lo que nos están diciendo es cierto, ni lo que nos están diciendo va a llevar a un buen puerto. Yo soy muy crítico de esta reforma, que la voy a titular así porque así es la reforma de Saldívar. Es la reforma de Saldívar porque desde el inicio él mismo aceptó que es una reforma que no consultó ni con los ministros. Aún si lo hubiera consultado con los ministros, sería una reforma en falta, porque el Poder Judicial Federal está integrado sobre todo por sus juzgadores, por sus jueces y por sus magistrados, por su enorme grupo de funcionarios judiciales, a los cuales siempre reducimos pensando solo en los consejeros y en los ministros o en los magistrados electorales. Pero la verdad de las cosas es que la justicia de todos los días no la resuelven ellos. Ellos resuelven algunos casos que llegan a la Corte. La justicia de todos los días la resuelven los jueces y los magistrados federales y por supuesto los que están en las entidades federativas. Esos funcionarios que siempre acaban siendo un tanto invisibles, pero que son los que verdaderamente, sobre los que cae todo el trabajo. Por eso mi respeto y cariño a Miguel, a don Leonel, porque ellos saben de lo que estoy hablando. Yo llevo muchos años estudiando los poderes judiciales y la verdad de las cosas es que de repente llegan estas ideas de los iluminados de arriba y francamente son a veces hasta patéticas porque no nos están diciendo lo que es. Esta reforma, el proyecto de Saldívar, el proyecto de la reforma de Saldívar, no es, como él escribió ya en algún lado y lo ha estado diciendo, no es una reforma completa, no es una reforma integral, no es una reforma que consolida la transformación del Poder Judicial, no es una reforma que alcanza a todas las personas, para decir poquitas de las cosas que se han dicho. Al revés, es una reforma selectiva, es una reforma cupular, es una reforma terriblemente excluyente. Diputada, por favor, porque
Ya veo que hay intercambios entre poderes y parece que contraen la reforma de Saldívar. La hizo suya el Poder Ejecutivo, ¿no? La verdad de las cosas es que hay que analizarla a detalle. Tiene cosas muy riesgosas y ahorita incluso le voy a decir cómo es riesgosa hasta para el Poder Legislativo. Rápidamente, si el tiempo me da. Quiero decir mis breves palabras a partir de dos, a ver, no mitos, pero ideas que yo voy en contracorriente. Y no porque estén mal, Julio, pero lo tengo que hacer así un poquito polémico para llamar más la atención, porque si no... A ver, Julio dice, y dice con razón, que sí, que el Poder Judicial que empezó en 1994 es muy distinto al poder que había antes, al Poder Judicial de antes, sin duda. E incluso con sus reservas y en un grado mucho menor, los poderes judiciales locales que empezaron después de esa reforma, porque empezó a permear en todo el país, también son diferentes a los que había antes, aún con sus enormes fallas. Pero el tema no es ese. El tema son que hoy en día, la reforma ya del 94, con las necesidades y las urgencias en materia de justicia de este país, que es lo que más le hace falta en el año 2020, es una reforma que ya se quedó atrás, que ya se volvió vieja, que ya se quedó corta. La verdad es que sí, mejoramos mucho, pero si nos quedamos con eso, la verdad es que hoy en día no vamos a llegar a ningún lado. El acceso a la justicia es un foco no rojo, lo que sigue, pendiente para la población en general. Y justamente por eso, en este discurso muy rimbombante y muy de abogados, nos venden algo que a veces ni los expertos entienden. Yo he estado en un montón de foros hablando de esta reforma y los elementos mismos, muchos especialistas no los acaban de entender. Por eso qué importante que los magistrados y los jueces formen parte de esta discusión. La reforma entonces, comparada históricamente, como lo haces tú, Julio, en tu trabajo, está bien, pero ojo, ya del 2020 ya se quedó corta, ¿eh? Segundo mito, perdón que lo diga así, que yo creo que hay que manejar también, esta separación de independencia externa con independencia interna. Hablamos siempre de que no, sí, la independencia externa va mejor, se han hecho reformas, vamos a proponer tal o cual cosa en la Constitución para darle más fuerza como institución. Van de la mano, van de la mano. Una institución que no tiene fuerte la base, una institución de justicia, que no tiene fuerte la base, que no tiene jueces y magistrados fuertes, independientes y protegidos en contra de cualquier elemento externo que no los deje hacer bien su trabajo, va a generar automáticamente un poder judicial débil. Débil, porque lo importante no son los que están arriba, es que todo lo que se hace todos los días sea verdaderamente convincente y verdaderamente administre justicia en el país. Por eso, esa separación que es muy didáctica y nos ayuda a entenderlo muy bien, la verdad de las cosas es que yo no la compro tanto, porque mientras no le inviertan las reformas a fortalecer muchas de estas cosas que se han dicho aquí, a los jueces y a los magistrados, de nada va a servir y no vamos a tener un poder judicial fuerte e independiente. Presidente de la Corte en los últimos años que llega, anda viendo cómo la lleva bien con el presidente, porque si el presidente lo amenaza con alguna reforma o con meter nuevos ministros, bueno, todo lo que vivimos a inicios de este gobierno, pues la verdad de las cosas es que están viendo cómo quedar bien todo el tiempo con el poder político. Y no va por ahí. No, se blinda la institución conforme blindemos a los jueces y a los magistrados. La jerarquización es un fenómeno que lleva ya muchos años en los poderes judiciales del país. La jerarquización del Poder Judicial Federal lo está acabando, se lo está carcomiendo. Veamos todo lo que ha sucedido. En cuanto un magistrado levanta la voz o se mete en uno de los asuntos cruciales del gobierno en turno, de inmediato empiezan a sufrir presiones. ¿Qué sucedió con los magistrados y los jueces que estaban en contra del aeropuerto de Santa Lucía? Me pregunto yo, no lo voy a contestar, lo voy a dejar ahí nada más. Empieza a haber una presión enorme desde la cúpula para abajo, para que empiecen a soltar, para que no se sientan tan independientes y tan libres. Entonces, a ver, esta reforma, este proyecto de reforma, es un proyecto de reforma al gobierno judicial. No toca realmente mayores cosas, salvo el tema de la carrera judicial, que lo independiza, lo separa. Yo creo que es la parte más positiva de la reforma, pero no va tampoco muy lejos, ¿eh? Julio nos da muchos elementos que ojalá se incluyeran. Yo voy a ir uno más. Ojalá que la escuela judicial se volviera una escuela nacional judicial. Ahí sí federalicémosla. Los poderes judiciales locales necesitan urgentemente buena formación y capacitación. ¿Por qué no tenemos un poder judicial que mejor sea colaborador con las necesidades de los poderes judiciales locales? En cambio, no, se cierran los ojos y solo queremos ver lo que sucede en cada uno de los poderes. Fuera de la carrera judicial, lo repito, me parece la parte positiva, la concentración del poder
y ni siquiera dicen de la Corte, pero la Corte tiene algunos pequeños aspectos para consolidarse como Tribunal Constitucional, pero en gran medida lo que trae esta reforma es fortalecer las facultades del presidente y sobre todo el presidente en su papel de presidente del Consejo de la Judicatura. Se eliminan, y es riesgosísimo, la revisión que hoy por hoy puede hacer la Corte de los acuerdos del Consejo de la Judicatura. Se quiere quitar para que el Consejo de la Judicatura, que por cierto es el presidente y su mayoría, porque se nombran magistrados y jueces, 3, junto con el presidente, a integrar el Consejo de la Judicatura y tienen mayoría. Los 2 que vienen del Poder Legislativo y el que viene del Ejecutivo hacen una minoría. Entonces, con esa mayoría que tiene el Consejo de la Judicatura, nadie más los va a tocar. Lo que sea la palabra del presidente del Consejo de la Judicatura va a ser intocable. Este juego que se había buscado como arriba de un poder judicial, de un tribunal constitucional, ya no hay nadie, por lo menos que entre el Consejo y la Corte hubiera un balance, está roto ya, porque el presidente es el mismo, pero además lo quieren acabar de una vez por todas, que ni siquiera la Corte pueda estorbar las decisiones de control sobre todo el aparato jurisdiccional que existe a nivel federal. Pero vienen muchas cosas, vienen vulneraciones al federalismo. Se crean estos plenos ahora regionales que van a acabar con toda la posibilidad de espontaneidad de los colegiados, que pueden traer criterios muy particulares de zonas o de entidades federativas del país. Ahora van a ser reglas generales para todos, ¿no? Se va a controlar la inamovilidad también de los funcionarios judiciales, porque va a estar sujeta a la ratificación ¿de quién? Del Consejo de la Judicatura. Esto con las cosas que ya dijo Miguel, tenemos un Consejo de la Judicatura que va a ser intocable. Tenemos designación de órganos ad hoc cuando haya violaciones de derechos humanos. Es decir, ni siquiera le va a recaer a los magistrados que existen. Va a generar el Consejo su órgano ad hoc para ver esas violaciones graves de derechos humanos. ¿Se fijan? Y quedar bien o quedar mal, según lo que quiera hacer el presidente del Consejo de la Judicatura. Es una reforma que va en contrasentido de lo que el país necesita. ¿Por qué lo digo? Sé que el tiempo se me está acabando. Porque los faltantes enormes que hay es, primero, necesitamos mejorar el sistema de justicia de todo el país, con la relación con los poderes judiciales locales, con las fiscalías. Las fiscalías es un mal chiste hecho realidad. Esas tampoco tienen independencia los fiscales. Tendríamos que imitar esta idea de que también los funcionarios sean fuertes abajo para que las fiscalías sean fuertes arriba. La Escuela Nacional, ya lo dije, tendría que ser nacional, no nada más para el Poder Judicial Federal. Tendríamos que tener más controles y rendición de cuentas. La reforma del 94 buscó separar el Consejo de la Judicatura de la Corte para que justamente los órganos se controlaran, ¿no? Y el Consejo de la Judicatura se dedicara a lo administrativo. Eso en el 99, en una contrarreforma, quedó totalmente disuelto. Y tenemos hoy este monstruo jerárquico que es el Poder Judicial Federal. Tenemos que arreglarlo. Separemos de una vez por todas al presidente de la Corte, el presidente del Consejo, para que el Consejo sea un órgano de control en materia administrativa y no dependa y no esté relacionado con los asuntos jurisdiccionales. Tenemos una institución que hace mucha simulación, perdón que lo diga. Se dicen muchas cosas, se está combatiendo la corrupción. Por favor, se ha tomado, se han agarrado algunos casos y con eso se nos quiere vender que ya todo está perfectamente controlado. Se está manejando la paridad en el Poder Judicial. Hubo un concurso de jueces y un concurso de magistradas. ¿Saben el número que significa en el universo de funcionarios judiciales? Es chiquitito, todavía es muy chiquito. Nos quieren también decir que los privilegios, que también se tomaron medidas fuertísimas contra los privilegios. A ver, el nepotismo. ¿Cuántos de los ministros actuales tienen colocados a familiares también en el Poder Judicial Federal? ¿Qué pasó con las hijas de la hoy secretaria de Gobernación, que también hicieron carrera judicial, casi toda la familia, mucha parte de la familia? Y eso, nadie dice nada. Algo salió de escándalo de una hija que tenía problemas de salud del antiguo presidente de la Corte. Esa señora sigue cobrando el Poder Judicial Federal. Nadie lo dice porque es un asunto de humanismo, perdón. Con nuestros impuestos, pues en un hospital, no a costa del Poder Judicial Federal. Y así seguimos. Entonces, a los ministros, como no es su reforma, se les aísla, se les deja y se les dan privilegios a sus funcionarios, a sus secretarios que ellos van a elegir, porque eso sí no es obligatorio que sigan los concursos, ellos sí van a poder acceder a todos lados. Ahí no hay controles, ¿no? Y por el otro lado, el presidente del consejo, él sí va a tener control sobre todos los demás. La reforma tiene muchos problemas, tenemos que decirlo, tenemos que analizarlo. Y termino con un asuntito que también se nos ha vendido como, no hombre, qué idea más increíble.
la jurisprudencia por precedentes. Algo que viene del mundo anglosajón, don Leonel ya se está riendo. Viene del mundo anglosajón porque ahí el derecho funciona de una forma totalmente distinta. Ahí no es principio de legalidad, sino que el derecho se actualiza a partir justamente de lo que van haciendo los propios juzgadores, particularmente los juzgadores de hasta arriba, ¿no? Con precedentes y tienen efectos generales. Nosotros venimos de una tradición totalmente distinta y es lo que le decía diputada Pilar, que esto va a generar un terremoto en el país. Imagínense que de repente la Corte, en una sola sentada, en una sesión, decide enmendar, interpretar una ley o una disposición constitucional de manera distinta a como lo ha hecho el Congreso. En una sola sentada va a generar esa jurisprudencia que va a ser obligatoria y va a tener efectos para todos. Es decir, le va a estar compitiendo, ni siquiera compitiendo, porque va a ser superior, porque lo va a interpretar a lo que dijo el Poder Legislativo. Hoy en día, aunque nos parece largo, nos parece aburrido, el que sean 5 casos la jurisprudencia por reiteración de cómo se integra, da serenidad, da tiempo y da contundencia de que ese es el camino correspondiente y adecuado para interpretar una disposición. En este otro mundo, ahora el Poder Judicial va a empezar a jugar como si fuera Poder Legislativo. Va a enmendar la plana en una sola sentada. Yo quiero ver eso a dónde nos va a llevar. Este tema, por lo menos, tiene que ser discutido a profundidad. No es que me esté quejando de ahorita. No lo podemos explicar ni discutir en 8 minutos. O sea, sí es materia de un panel y de mucha gente. Se tienen que discutir. Son ideas que no necesariamente van a traer una mejor justicia en el país. Con eso termino esta primera intervención. Gracias. No te oímos, María Amparo. No aprendo. Muchísimas gracias, Hugo. Vaya cierre de webinar aquí. Antes de darle la palabra a Julio, felicitarte, pues entre otras cosas por el valor. Me parecen importantísimos los comentarios de todos, pero pues sí fuiste contundente. Es una reforma selectiva, cupular, excluyente. Y no te quedaste en los adjetivos, creo que fuiste dándole sentido a cada uno de estos. O sea, argumentaste por qué es selectiva, por qué es cupular y por qué es excluyente. Hablas de los dos mitos y no te arredras en decir que es la reforma del presidente de la Suprema Corte de Justicia y nos alertas de más peligros. En defensa de mi colega Julio, en efecto, en la página 45, en las 4 conclusiones, lo dice, no con la enjundia, Hugo, que lo dices tú, Hugo Concha, pero si el Consejo de la Judicatura concentra las funciones de autoridad que se proponen, se debe de repensar si es pertinente que el presidente de la Suprema Corte siga siendo, tú dices no debe de seguir siendo el presidente. El hecho de que la Suprema Corte nombre a 3 de 7 consejeros se tiene que revisar. ¿Por qué? Por lo que nos acabas de explicar. El nombramiento de los restos de los consejeros que son nombrados por el Ejecutivo y el Senado, lo mismo, porque si no acabamos en esta exclusión, en esta concentración del poder que parece ser el signo de los tiempos, y se deberá también reconsiderar si los recursos materiales y humanos de la Corte deben de ser administrados por el Consejo. Entonces, ahí están en ciernes, como corresponde a un reporte así, están con otras palabras. Te agradezco también que hables del federalismo, y al final iba a decir que faltaban 2 temas, el de las fiscalías, que ya lo tocaste, Hugo, y que es imprescindible. No se nos olvide que quedó en el limbo, no sabemos dónde, las famosas 9 o 10 iniciativas que aparentemente fueron filtradas desde la Fiscalía General, y nos queda también pendiente el ciudadano, ¿sí? Que es para quien está dedicada o debe de estar dedicada toda esta reforma. Si no es una reforma para que, a ver si después de cuántos siglos de independencia podemos poner al ciudadano en el centro, y decirte, pues Pilar, que tienes un gran trabajo. Yo sí espero que hayas tomado notas, pero si no, te pasamos la transcripción de este webinar para ver qué puedes hacer junto con otros diputados y diputadas, senadores y senadoras, para que acabemos con esto, con lo que empezó Hugo, que es la cancha en donde nos podemos expresar es muy dispareja.
mientras que del lado del Ejecutivo el presidente de la República tiene ese gran megáfono que es la mañanera, el presidente de la Corte pues tiene también el suyo, y bueno, ya no hablo del Congreso, que eso nos hable Pilar, pero sí está muy dispareja la cancha y deberían de cuando menos de escuchar lo que nos han dicho esta tarde, noche, Laida, Hugo, Miguel, Leonel y Pilar. Julio, te dejo con esta tarea imposible de cumplir en 5 minutos para darles puedan terminar sus comentarios nuestros contertulios aquí. Gracias, Julio, porque diste pie a este interesantísimo intercambio de ideas. Gracias, gracias a todos. La verdad es que es riquísimo el debate. A mí me gustaría que este fuera como uno de varios foros en donde precisamente se reúna esta diversidad de actores, en particular los miembros del Poder Judicial y del Poder Legislativo, porque pues son los actores principales, los protagonistas en estas reformas, y junto con lo que decía, y junto, pues digo, ¿no? Laida, Hugo, o sea, sí es súper interesante. No, la verdad es que no me voy a animar a responder la preguntota que me aventó Laida, etcétera. Yo creo que es bien difícil. Yo creo que quiero decir solamente 2 cosas antes de devolverles la palabra. Somos campeones en América Latina en hacer reformas, estas reformas grandotas. O sea, cuando vemos el número de constituciones en el mundo, la región del mundo que más constituciones ha producido es América Latina. Hay países que tienen 20 constituciones. México en el siglo XIX tuvo un montón. La nuestra es ahora de las más longevas. Pero si vemos el número de reformas constitucionales, la nuestra es igual, encabeza la lista, ¿no? Medalla de oro, como le gusta decir a nuestro presidente. Entonces, estas reformas grandes en América Latina, yo creo que es en cierto modo, déjenme decirlo así, es lo que es fácil de hacer, ¿no? Porque hay que juntar los votos, cambiar la ley y después, ese sí, el gatopardismo institucional, si me lo permiten, para que no cambie nada en los comportamientos. Entonces, yo estaría por más reformas pequeñas, más cambios de comportamiento a nivel juzgado, a nivel tribunal, a nivel poder judicial interno, a estas grandes reformas. Si se hace, yo diría, la verdad es difícil, pero me voy a animar a decir una cosa porque lo mencionó la diputada Pilar Ortega, me parece muy importante, y lo mencionó Hugo Concha también, y los magistrados. La escuela judicial, para responder a Laida, digo, ¿cómo controlar a los controladores? Yo creo que si se fortalece el ingreso al Poder Judicial, de modo que sea muy selectivo, muy cuidado, a lo mejor una escuela nacional federal, como dice Hugo, fortaleciendo desde abajo, eventualmente se fortalece toda la institución. Yo diría que ese tema sí merece una reforma grande. Y después simplemente decir, digamos, independientemente de que sigamos conversando y haciendo, pues, cada quien desde nuestra trinchera, ¿no? Habrá que buscar en otros lugares qué funciona, qué no funciona. Pero yo sí creo que es bien importante mantener el foco, digamos, la brújula bien orientada, ¿no? Acá lo importante es fortalecer la democracia, fortalecer la deliberación. Hay que tener cuidado, estamos en un momento muy delicado en nuestro país, en otros países de la región, en otros países del mundo, y sí hay que andar con pies de plomo, o sea, no hay que destruir lo bueno, hay que tratar de corregir lo que está mal. Yo creo que hay varias virtudes en la reforma, tiene muy buenas intenciones desde cierto punto de vista, tiene también errores, y yo creo que lo que sí hay que evitar es que no se discuta, como se mencionó, que se abra en particular a los interesados dentro del Poder Judicial para enriquecerla y eventualmente que nuestros representantes, como la diputada Pilar Ortega, puedan tener una visión mucho más amplia de todas las implicaciones de las propuestas para tomar las mejores decisiones posibles. Yo ahí lo dejaría. Les agradezco
de nuevo muchísimo a todos. Muchas gracias, Julio. Cualquiera de los ponentes cuenta con unos minutos porque sé que se les quedaron muchas ideas en el tintero, y si quieren ahora comenzamos igual que como habíamos hecho al principio. Pilar, danos alguna esperanza. Gracias. Bueno, primero que nada, muy interesante este intercambio de ideas que se están dando en este estudio y en este panel, en este webinar. Considero que es fundamental abrir una discusión profunda dentro del Congreso en el análisis de esta propuesta. Que si bien es cierto, parte de dos temas importantes, que por un lado es la carrera judicial y combatir la corrupción, habrá que ver también en los cómo, y creo que esa es la tarea que tiene que tener el Poder Legislativo para efecto de no generar eso que en el estudio se le llama tentaciones, y que esas tentaciones queden en manos o más bien queden al aire y que puedan desviar el objeto de la reforma. También creo que es muy importante y es toral, y creo que este estudio nos genera mucha luz y además nos genera pues muchas ideas en torno a cómo le hacemos para fortalecer la independencia judicial interna. Este tema es muy importante y ha sido muy bien abordado en el estudio. Creo que efectivamente es ese problema de pasar tantas atribuciones al Consejo de la Judicatura Federal, pero que el Consejo de la Judicatura Federal queda de alguna manera en manos de los mismos, de los ministros de la Corte. Entonces, esto puede generar muchos incentivos perversos en el momento de controlar finalmente decisiones que deben darse en los juzgados y por los magistrados, y que esto pueda tener una intervención. Creo que esto hay que cuidarlo mucho, eso es un tema fundamental que debe darse en la discusión. Y yo lo he dicho en otros foros, también coincido en que esta reforma no va al fondo, es decir, hay muchos cambios que se necesitan hacer en el Poder Judicial y no se tocan en esta propuesta. Por ejemplo, se ha hablado mucho del mecanismo de selección de los ministros de la Corte y buscar ahí que haya mecanismo de rendición de cuentas, donde haya un formato más abierto al escrutinio ciudadano y ver si este mecanismo de ternas que se envían desde el Ejecutivo es el mejor mecanismo para designar a los ministros. Hay muchos temas alrededor de cómo podemos fortalecer efectivamente al Poder Judicial, pero no quiere decir que nos tengamos que limitar como Poder Legislativo a estos puntos. Yo hago votos porque efectivamente haya una discusión muy amplia que involucre las ideas de todos, de las fuerzas políticas de todas las fuerzas políticas y por supuesto de la ciudadanía, de la sociedad civil. Entonces creo que podemos a partir de esta discusión armar muchas otras más para analizar cada punto de esta reforma. Pues creo que ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Gracias, diputada Ortega. Maestro Leonel. Ahora sí, muchas gracias. Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, porque en realidad traíamos los mismos puntos, creo que en general, pero nos los distribuimos. Yo salté varios que afortunadamente los demás abordaron, y abordaron desde mi punto de vista con acierto, con detalle. Esta última parte solo me voy a comentar, lo de la jurisprudencia por precedente. Hugo tiene toda la razón. No va de acuerdo con nuestro sistema, pero por tanto lleva muchos riesgos. La jurisprudencia en los términos que se ha estudiado por nosotros, por la doctrina y demás, es una obra colectiva, lo decía Gorky, donde intervienen todos los participantes de los distintos procesos, desde las propias partes, el justiciable, los abogados, al entrar en contradicción, un juez de primera instancia,
uno de segunda instancia y sus abogados, si van así sucesivamente en instancias, se van enriqueciendo las diversas formas de poder encontrar una solución de satisfacción general. En cambio, si de antemano, los ministros tienen ahora, según la propuesta, facultad de atraer ya no solo el recurso de revisión, todos los recursos, dice la propuesta. De manera que si un asunto de gran trascendencia que necesite madurar, que necesite discutir, que se necesite escuchar a distintos juzgadores y juristas, se le ocurre a la Corte atraerlos prima facie y como decía Hugo, en una sola sentada, 8 dicen, no, debe ser así. Pues de ahí para adelante, ya los jueces pueden tener las mejores ideas, los juzgadores, los abogados, etcétera, pero no, ya está ahí algo que limita, y esa limitación a la independencia de cada uno de los juzgadores. De modo que confirmo totalmente. Lo de la escuela judicial, yo lo propuse en una propuesta de reglamento cuando fui director del instituto. Propuse la independencia del órgano como base fundamental para que funcionara la institución. Gracias. Muchas gracias, maestro Leonel. Miguel, magistrado, la palabra. Sí, gracias. Pues mi intención fue ejemplificar, y creo que a la de todos, aquellos elementos que dan sustento a la tesis de Julio, en el sentido de que esta reforma, aprobada en sus términos, tiene muchos elementos que en realidad serían contraproducentes para la independencia interna de jueces y magistrados. 3 comentarios adicionales sobre el empleo del lenguaje incluyente. Creo que es un error el hecho de que se haga mención a los ministros, las ministras, los jueces, las juezas. Creo que valdría la pena señalar que se va a entender por ministro a la persona, hombre o mujer, que tiene tal y cual actividad, y así sucesivamente con las demás categorías. Y que realmente lo que hace falta es una auténtica reforma, un mensaje de equidad de género, pero más bien en el sentido de establecer como obligatoria la paridad, que en la Suprema Corte haya cuando menos 5 ministras, que en el Consejo de la Judicatura haya cuando menos 3 consejeras, y que se dé un lapso prudente de, no sé, 2, 3 años, para que, por ejemplo, los tribunales colegiados de circuito estén todos conformados por al menos por una mujer, que en las plantillas de personal exista por lo menos, si se tienen 3 o 4 secretarios, que 3 o 4 de ellos sean, pues sí, mujeres. En suma, creo que el mensaje de equidad y paridad de género no va por el uso del lenguaje incluyente, sino con el establecimiento de normas que garanticen que en un lapso prudente podamos tener más compañeras. En cuanto a la escuela judicial, que sea una escuela judicial nacional, que sea autónoma, que el Consejo no esté interviniendo en el nombramiento de su directorio y del comité académico, me parece bien, pero me parece más importante que se convierta en el único medio de acceso a la carrera judicial y sobre todo los más altos cargos como los de jueces y magistrados. Me parece que el sistema de concursos no es un sistema que haya dado la mejor de las experiencias a lo largo de 25, 27 años. Es una escuela judicial de formación de jueces y magistrados lo que realmente va a significar un avance en este tema. Y por último, creo que también sería muy conveniente explorar la idea de un indicador nacional de méritos semejante al Sistema Nacional de Investigadores, que permita cuantificar los méritos de magistrados y jueces para los efectos de establecer índices que permitan la readscripción, que permitan el nombramiento, que permitan, en fin, creo que es a través de un sistema semejante al Sistema Nacional de Investigadores, como muchos de los temas de readscripción, de nepotismo, de eficiencia en el trabajo, pueden ser remediados. Agradezco mucho la oportunidad de estar en este foro. Gracias. No te escuchamos, María Amparo. Nada más de 7-12. Laida, muchas gracias, Miguel. Laida, por favor, tu comentario final. Sí, miren, dado el tiempo, a mí me gustaría acabar con una pregunta, porque dadas las opiniones que aquí se han compartido, creo que la pregunta más relevante es
si debemos oponernos a la reforma al 100%. Y en términos tácticos, así políticos, esto no pasará o sí se puede rescatar algo, se puede negociar algo. Y bueno, dejo esa pregunta abierta para que Hugo Concha polemice aún más. Muy bien. Bueno, pues Hugo, te lanzaron esa y creo que también es para Julio, quien tendrá 1 minuto o 2 para contestarle también a Laida, y me gustaría también hacer mi comentario. Adelante, Hugo. Yo que pensé que los golpazos del fútbol americano empezaban hasta el fin de la semana. Ya empezó ahorita. Vaya pregunta, Laida, y la verdad es que sí, nos las tenemos que hacer. Qué enorme privilegio que esté aquí, diputado Ortega, porque la verdad de las cosas es que yo he sentido, como suele suceder en ciertos momentos con ciertos temas, que no hay especial sensibilidad, por lo pronto en el Senado, que es quien ha tenido el ping-pong hasta este momento con este proyecto, de abrir la discusión, ¿no? Monreal se ha metido un par de ocasiones, trató, mandó propuestas, luego las echó para atrás, se tomaron la foto juntos, dijeron que el proyecto de reforma iban a ir todos juntos, a la hora de la hora fue la reforma por y para el Poder Judicial, que al final del día es la reforma, el proyecto Saldívar, ¿no? Entonces ha habido ahí una cosa muy curiosa. Julio Menchaca, al cual yo tengo mucho respeto, fue presidente de un tribunal local en Hidalgo, es presidente de la Comisión de Justicia, tampoco ha dado muchos signos de querer abrir esta discusión. Y yo creo que la discusión en temas de justicia ni se ponen a consulta, perdón que lo diga, la justicia no puede ser materia de una consulta y la justicia tiene que discutirse cuando se va a cambiar, para mejorarse siempre. Tiene razón Julio en todos los aspectos que menciona en su trabajo. Además, Julio es una persona que le he ido conociendo a través de sus trabajos, extremadamente cuidadosa en las cosas que afirma y dice. O sea, es muy difícil agarrarlo en curva, la verdad de las cosas, pero aún con ese cuidado, esta reforma le hace falta, es decir, yo lo veo como la masa del pan. Todavía no entra al horno. Y el horno sí tiene que ser un horno de todos, por lo menos de todos los que están involucrados en los temas de justicia. Es una discusión fundamental. Tenemos ya la figura, ya ha habido avances importantes y experiencia con el tema del Parlamento abierto. No hay que tenerle miedo. A ver, hay condicionantes muy claros. Podríamos aquí ponernos a hablar de qué es el primer punto del trabajo ahora de Julio, de si la Corte estuvo amenazada o está amenazada y agraviada por el poder político. Yo la verdad no la veo así, la veo que más bien ya se puso firmes con el proyecto y con más razón en ese sentido me parece que la reforma adquiere muchísima importancia. Cada uno de los temas de la reforma, que muchos son temas altamente técnicos y difíciles de entender, se tienen que discutir empezando por el ABC. Para una vez que todo el mundo lo entienda, porque yo he estado en los foros con los senadores. Los senadores, muchos de estos temas no los entienden. Cuando veíamos todas las propuestas y las iniciativas que se han presentado en materia de justicia, eran 58 de reformas a leyes, 45 reformas constitucionales, 3 nuevas leyes. Unas van en un sentido, otras van en otras. Y cuando haya uno en el foro a hablar a los senadores que conocen de los temas de justicia, francamente, híjole, Monreal, aquella que quería una sala en la Corte Anticorrupción, no entendía cómo funciona la Corte. Mancera, bueno, ni digo ya las cosas que ha dicho Mancera, francamente dice, si este señor estuvo a cargo de la justicia. Hace falta una discusión profunda, muy profunda de cada uno de los temas que están en este proyecto y en todos los demás. Y con eso voy a intentar contestar lo que dice Laida. Apoyar o no a la reforma. Yo francamente creo que si no pasa esta reforma, no va a pasar nada con el Poder Judicial. Si pasa esta reforma, vamos a tener un Poder Judicial en retroceso. Vaya, contundente, otra vez. Y sí tienen idea, los legisladores cuando vieron aquella, Hugo, cuando vieron aquella reforma, pero como siempre, pues hay intereses, ¿no? Julio, te corresponde a ti terminar. Yo diría que, a ver, yo diría que es bien importante en este tema en particular. Mira, a ver, déjenme, como dice Hugo, a mí no me gusta decir nada sin antes revisar, cada quien desde su trinchera.
En América Latina, déjenme salirme un poco de este modo. En América Latina, en Argentina se está discutiendo una reforma judicial. En Colombia se está discutiendo una reforma. En Costa Rica se está discutiendo una reforma. En Perú hicieron una gran reforma también. Todos los países se enfrentan a este dilema, como lo mencionaron los magistrados y Hugo, de el gobierno judicial. Se tiene que encontrar un balance entre la organización y la administración de los recursos materiales y humanos del Poder Judicial y la independencia interna, ¿no? Entonces, no sabemos qué funciona, no sabemos cuál es la bala de plata que resuelve los problemas, pero 30 o 40 años de reformas judiciales en América Latina sí nos deja una lección. Sí sabemos lo que está mal, sí sabemos que hay diseños que dañan la administración, la eficacia de la justicia, el acceso a la justicia. Concentrar demasiado las funciones en la cúpula, como hemos discutido ahora, es uno de esos errores en el que no hay que caer. Entonces, yo creo que está bien buscar qué sirve, pero lo que sin duda tenemos que hacer es evitar lo que sabemos que no sirve. Yo creo que esta es una lección en la que coincidimos, hay que abrir a la discusión. Agradezco de nuevo y te cedo la palabra, María Amparo, para que termines el foro. Gracias a todos por súper interesante discusión. De parte de Mexicanos contra la Corrupción, de verdad, Julio, Matías, te las he expresado muchas veces, pero a ustedes 5, gracias por tomarse su tiempo, y como Mexicanos contra la Corrupción es muy, muy pedinche, les pedimos a ti, magistrado Bonilla, que todavía estás allí dando la lucha, y a ti, Pilar, diputada, pues que nos ayudes a abrir el espacio de discusión y que cale esta idea, y ojalá y puedan difundir el link, porque esto está grabado, porque creo que más allá de la forma en que cada quien tiene para plantear las cosas, sí coinciden que es selectiva cupular y excluyente, y hay tiempo para corregir y hay tiempo para escuchar, si es que quieren escuchar y seguir avanzando en esa asignatura pendiente que es el Estado de Derecho en México, y que cada vez creo que se aleja más de ser una realidad. Así que les agradezco a nombre de Mexicanos contra la Corrupción, y pues cada uno a su trinchera. Maestro Leonel Castillo, no nos abandone, por favor, siga, por favor, iluminándonos con sus ideas. Y bueno, pues los demás ahí estamos en las trincheras en las que estamos. Laida, qué gusto verte de nuevo, diputada, y Julio, de nuevo, muchas gracias. Nos vemos en el próximo webinar y los despedimos a todos. Gracias por habernos acompañado en este largo pero bien enriquecedor webinar. Yo, por lo pronto, aprendí un montón. Muy buenas noches. Muchas